¿Qué es Ameloc? AMELOC es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Una organización sin fines de lucro que por primera vez une a todos los artistas de la voz que trabajan en México para contribuir en la profesionalización del medio. Nuestra misión es informar cómo mejorar las prácticas diarias y estándares éticos de conductas que favorecen nuestra profesión, con la visión de comunicar la importancia de contratar profesionales con experiencia en el micrófono. Trabajamos en equipo con agencias de locución, casas productoras, agencias creativas, clientes privados y gubernamentales que requieren servicios de voz, generando sinergias en beneficio de la locución comercial y de la industria audiovisual en México. Además de tener un directorio conformado por todos nuestros miembros que contienen datos como sus redes sociales, sitio web y hasta su demo. Súmate a nosotros. AMELOC. Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Hashtag Todas las Voces Unidas. Estamos listos para comenzar. Nuestros especialistas invitados nos compartirán información relevante que suma valor a nuestra profesión. Para dar inicio, recibamos a nuestro anfitrión. Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos en AMELOC, estamos celebrando la unión del gremio. Realmente estamos celebrando estas caras bonitas que vemos aquí. Abran sus cámaras, chicos, por favor, déjense ver. Hola, ¿cómo están? Estamos felices porque hace unas semanas AMELOC se propuso trabajar en conjunto con las agencias de locutores. Por aquí nos acompañan algunos, se irán uniendo los demás y algunos no pudieron estar el día de hoy con nosotros, pero estuvieron en las mesas de trabajo y eso es lo más importante y lo valoramos y de corazón les agradecemos muchísimo. Ahorita les decimos quiénes. Bueno, pues estamos súper contentos por eso, porque en AMELOC dijimos, oigan, creo que las tarifas que tenemos dicen 2019. ¿Qué vamos a hacer con eso? Creo que, ya se nos pasa un poquito. Ups. Y justo tratamos de ver, bueno, AMELOC, como ustedes saben, es una asociación sin fines de lucro, no es un sindicato, no puede dictar tarifas, no puede decir, tienes que cobrar tanto. Les podemos decir dónde buscar las tarifas, que es muy diferente. Y entonces lo que vimos es que no había como un tarifario muy actualizado. Así es que llamamos a las agencias de locutores en México y nos dijeron, por supuesto, vamos a sentarnos a trabajar y vamos a llegar a un acuerdo en donde todos pongamos las tarifas en la mesa y digamos, estuvimos platicando justo cómo, qué es lo que les pedían los clientes, qué es lo que más están ahorita solicitando, que si te dicen digital, a ver, espérate, pero digital, ¿qué engloba digital? Porque de repente te llegan los clientes, te contactan directo y te dicen, oye, pues necesitamos que tengas, que nos grabes un tele digital. Ajá, un tele y digital, muy bien. ¿Y qué implica el digital? Y entonces ahí debemos entender que lo que hacen las agencias de locutores es eso, preguntarle al cliente
Si va para redes sociales, si va para su sitio web, si va para YouTube, o quizá para Spotify, o quizá de repente hay una posibilidad inmensa en de todo lo que tiene que ver con digital. Entonces que empezamos a ver que además había nuevos medios, que no sabíamos cómo cobrar. Y gracias a que nos propusimos el vamos a hacer unas nuevas tarifas y a que todos aceptaron, porque estamos muy contentos de que todos aceptaran, gracias a eso, el día de hoy les vamos a presentar nuestro nuevo tarifario en conjunto con todas las agencias de locutores. Estuvo conmigo Desiree Hernández, estuvo también Martita Escobar y Rona Fletcher. Estuvimos en este grupo en donde trabajando de la mano con las agencias de locutores logramos llegar a este punto final. Quiero agradecer antes que nada, el día de hoy está con nosotros Carlos, que está acá arribita. Bueno, yo lo tengo arriba, no sé dónde lo tengo. No, Carlos, acá abajo, en medio. Carlos Ortega. Es que acá arriba veo una pantalla y en la transmisión en vivo veo otra. ¿Ven? Entonces ya vi que estás abajito, Carlos. Carlos, buenas noches. Carlos Ortega es de la agencia Decibel. Muchas gracias porque Carlos estuvo en todas y cada una de las juntas que tuvimos de trabajo. También está conmigo aquí arriba, ahí, aquí yo lo tengo al lado, pero aquí arribita está Daniel Cobillo de la agencia Locutores Profesionales, un compañero además de trabajo desde hace muchos años. Y aquí abajo, a mí, abajo. Abajo está nuestra querida Zulma. Zulma es de Locutores Latinoamérica. Y gracias, Zulma, por ayudarnos en estas mesas y por estar aquí el día de hoy. Está también Olguita, nuestra querida Olga de Milbox. ¿Cómo estás, Olguita? Qué gusto saludarte. Y bueno, además en las mesas de trabajo hoy no pudo estar con nosotros, pero ella estuvo en todas las juntas y quiero agradecerle a Connie porque además ella dijo, yo les hago el diseño y quedó bien bonito, la verdad, nos gustó mucho. Gracias, Connie Troncoso de locutores.com. Estamos muy contentos y honrados de que todos ustedes nos ayudaran en este camino. También estuvo por ahí en algunas juntas Sandy Vargas, después yo tuve alguna reunión con Noé Velázquez, Bunker Ganesh también forma parte de este consenso de agencias. Además estuvo nuestro querido Alejandro González de Bomberazos, quien nos ayudó, fue un gran compañero en esto que estuvimos preparando. Y también por ahí se nos unió en algún momento nuestra querida Rocío Ayala de Corazón de Luna. Rocío también, por problemas de trabajo era difícil que entrara, pero siempre revisaba todo lo que se platicaba y él me decía, estoy de acuerdo y de acuerdo, muy bien. Y por aquí también estuvo con nosotros Mónica Reyes. Moni ha estado al pie del cañón también revisando tarifas y pues también en este afán de que después de que todos platicáramos de las tarifas, no solamente había que decir, bueno, se cobra tanto por tanto, sino también el consenso que hubo en estas mesas de trabajo fue que todos vamos a respetar estas tarifas de nuevas tarifas, digamos, no se modifican tanto, pero son nuevas tarifas de locución comercial. Y eso nos dio muchísimo gusto, el que de parte de todos haya un compromiso tan grande de decir, venga, vamos a entrarle con las nuevas tarifas y vamos adecuándonos a lo que los clientes también están pidiéndonos. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí el día de hoy y que nos den su testimonio y que quieran además estar siempre con esta conjunción con todo el gremio. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Carlitos. Gracias, Dani, Zulma, Olguita y a todos los que hoy no pudieron estar, pero que aquí los traemos en el corazón. Des, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, Lili. Pues fue un gran reto hacer
estas mesas justo para poder hablar con todas nuestras agencias. Nosotros aquí en México, para los que nos ven en Facebook y están en otros países, tenemos el modelo de las agencias de talento. Gracias a ellas es que tenemos la oportunidad de tener estos primeros llamados. De hecho, muchos iniciamos en agencia de talento y sé que ahora hay un mundo global en el cual muchos les llaman de forma directa, pero en México contamos con las agencias porque ellos son el puente entre las grandes marcas, entre las grandes agencias de publicidad y son precisamente las que negocian las tarifas por las cuales un talento va a trabajar aquí en México. Muchos de nosotros, por eso incluso no sabíamos ni cómo hacerle cuando nos contactaba un cliente, porque tenemos este modelo de las agencias y de las cuales hemos aprendido muchísimo, los que ya tenemos algunos añitos aquí en el camino y que hemos tenido la suerte de trabajar con todos ellos. Ha sido un gran reto, ha sido una tarea muy grande de tratar de ver los costos de cosas que no teníamos en nuestro tarifario, pero que sabíamos que existen porque los clientes lo piden, las agencias lo cobran, lo ofrecen como parte de los servicios y era de tratar de entenderle y ponerle el mismo lenguaje, entender los mismos conceptos entre todos nosotros y hacer este tarifario, no solamente actualizarlo, ¿no? Porque ya tenía sus 6 añitos ahí, sin ningún cambio y hasta como que tendía a la baja de repente, sino el tener este reto de saber que hay muchas cosas nuevas que se están integrando a la oferta de trabajos para los artistas de la voz y de lo cual podíamos también enriquecernos unos con otros, ¿no? Esto creo que fue lo más valioso porque entendimos mejor cómo funcionan muchos de estos trabajos que nos piden conceptos de marketing, conceptos de publicidad que a veces no los teníamos hace 6 años, pero que ahora ya están en el día a día y que era muy importante dejarlos muy claros para que cualquier persona que se pueda acercar a esta tabla de referencia pueda tener mucho más claro cuánto cobrar, cómo se llama ese trabajo que le están pidiendo y tener mayor facilidad para poder hacer su trabajo y también no caer en una práctica desleal al tener un costo menor que al de a las agencias de talento que nos representan y sobre todo que siempre han defendido el que todos cobremos lo mismo, ¿no? Es también un trabajo en conjunto que nos ha ayudado a entendernos mejor, porque a veces como que habíamos perdido la comunicación un poco en algunos aspectos y entendernos nos hace ser un equipo real para poder tener esta tabla de referencias que ya nos la presentarás, Lili, de yo platicarás los cambios y le decía hace un rato, me siento como la tía de la quinceañera, ¿no? O sea, emocionada de que finalmente después de muchos años logramos tener este ajuste en las tarifas y sobre todo el incluir los nuevos términos. Exacto, les voy a presentar de una vez a la una, a las dos y a las... Espérenme, no, tú no eres, tengo que presentarles esto de aquí, espérenme. Estamos viendo toda tu pantalla, para Ya sé, es que esta cosa no quiso compartir lo que yo quería. Ya, ahí está, ahora sí, ven, ahora sí. ahí está. Bueno, pues justo de lo que hablaba Des, estos son los tabla de presupuestos 2025. Y bueno, nuestro gremio normalmente estuvo cobrando durante un muy buen rato los radios en 4,000 pesos. De repente hasta te decían, bueno, pues menos, pero no, esperen, no. Justo este fue el consenso al que llegamos. Tenemos una tabla de mínimos y máximos y esta es la tabla que para nosotros es la más importante. Nuestras, poner sobre todo digamos, un precio de forma, cuando los comerciales donde van a salir en forma nacional, regional y local. Aparte, a la televisión no se ha modificado mucho, la verdad es que tampoco es un medio que sabemos que seguimos grabando mucho tele, pero ahora se divide mucho la grabación en cuanto a digitales, sobre todo. También la dividimos en nacional, regional y local. Nuestras pantallas electrónicas, que son estos puntos de venta, los kioscos, como único medio, este es el costo.
nuestra televisión, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de esto, sobre todo que tú tienes muy claros estos términos que ahora nosotros utilizamos, ¿no? Más abajito vamos a ver los nuevos del OLB, el OTT, el no sé qué, el yo que tú. Yo que tú las traes. Bueno, aquí, bueno, hay un typo, nos lo van a corregir, pero justamente las tarifas que tenemos de televisión, siempre hay que contemplar el ámbito nacional, el regional y el local. Local se refiere a una sola ciudad, una región muy pequeña. Regional es estas regiones que tenemos compuestas con varios estados, por ejemplo, el Como el Bajío, Bajío. el norte, el sureste, ¿no? O sea, tenemos estas regiones que abarcan un poquito más que un territorio local y bueno, tenemos lo nacional. Claro que mucho de este material se va a cable, aquí dice claves, pero es cable. También tenemos lo que le llamamos pan cable, o sea, lo que sí se pasa para todo Latinoamérica, por decirlo así, de un mercado global que no tiene las leyendas de publicidad válida únicamente para, sino que sí realmente tiene los motivos de alcance de estos productos que vemos en algunos otros lados, ¿no? Y también el global, porque nos piden ahora para todos los territorios, para todo el mundo, para... ¿no? Incluyendo los territorios que sabemos que no tienen una gran población en español, pero que está de alguna manera esta publicidad dirigida a las personas que tengan el idioma, ¿no? Aunque hablemos de un mercado global. Y más abajo, si quieres, nos vamos para ir viendo lo digital. En lo digital, bueno, teníamos siempre esta confusión de qué es digital y qué es internet. Y justamente esto fue una muy buena plática a la que llegamos muchos de los que estuvimos en estas mesas, porque internet pues es todo lo que se conecta por el internet, ¿no? Sin embargo, el mercado digital o la publicidad digital incluye redes sociales, incluye YouTube. Entonces, era importante tener esta diferenciación, porque en 2000, bueno, teníamos el tarifario de 2019, que es el que por ahí muchos seguramente tienen ustedes, ya sea el del taller de las voces o el que teníamos con rayitas de colorcitos, que se hizo hace muchos años, pero esas tarifas venían de más atrás, en una época en que incluso el Internet se regalaba, porque el Internet era la página del cliente. Ahora el cliente ya no pone videos directamente en su página, sino que pone links que se enlazan a una red social o a YouTube, y es de donde vemos estos videos. Por eso se hizo la diferenciación entre el sitio del cliente, YouTube, que tiene una diferencia por duración y también por el número De de suscriptores. suscriptores y que también si tiene, bueno, aquí se abre la posibilidad de que hay mucho material que a veces se tiene que doblar. Doblar no como un material de doblaje, sino estamos hablando o sea, no un material de entretenimiento propiamente como el que vemos en televisión y que hacen los estudios de doblaje, sino un material creado para el modelo digital. Tenemos el streaming auditivo, que es el que le ponemos radio digital, que antes era solo Spotify, pero ya tenemos muchos más competidores y otros que están por llegar próximamente. Las redes sociales, el paquete por redes sociales. Claro, aquí hay que contemplar que redes sociales entendemos Facebook, Instagram, X, LinkedIn, por ejemplo, que también tiene ciertos anuncios. YouTube no se considera en sí una red social, tiene por eso su apartado y el paquete que se llegó de acuerdo, porque las agencias nos decían que era lo que más se solicitaba, era televisión con redes sociales, y nos acoplamos a lo que ellos nos proponían justamente de estas tarifas que tienen, además del full digital que ahora le pusimos abajo el OLB, porque sabemos que a muchos que les piden materiales publicitarios para México les dan el término OLB. ¿Y qué es el OLB Online Video? A veces nos dicen un video de 30 segundos. Pues bueno, puede ser un anuncio o sí puede ser un video que puede ir para redes, streaming, TikTok, la televisión, que se conecta, todos los productos digitales existentes entran dentro del OLB, obviamente en video, y por eso le pusimos abajito del concepto del full digital, que ya lo teníamos, pero no especificado con este término y
llegaba un día sí y otro también, la pregunta a todos por WhatsApp de, oye, OLB, no lo encuentro los tarifarios. Ah, es que es full digital, ¿no? Ahora ya lo Sí, pusimos ahí para que no corran en círculos, no cunde el pánico y lo puedan encontrar fácilmente. exacto. ¿Y El qué es? Nos vamos, OLV es el OLB. online video. Sé que le suena aquí en México otra cosa, pero no, es OLV Online Video. Vámonos Exacto. más abajito. Nuestro querido Dani levantó Ah, la Dani. mano. Y Dani, buenas perdóname. noches. Antes de entrar en mayores salutaciones, nada más quisiera hacer una observación, querida Des. Si puedes subir, Lili, la página al principio. En regional, apuntar para quienes nos están viendo y escuchando en este momento, que también funciona para estatal. Ujú, No ajá, solamente es la región del Bajío o la sí, región sureste, sino también un todo el estado de la estado. República equivale a regional. Ujú, Y gracias, todo Nuevo Dani. León, todo Baja Exacto. California, ¿no? Exacto. Y qué buen momento para mencionar el tarifario de Daniel, que es una excelente herramienta también para hacer presupuestos. Dani, dinos, es locutor, ¿cuál es Es la liga? locutoresprofesionales.online. Es un Punto. cotizador en el cual uno puede meter todas estas variables y en segundos les da la cotización. Es una sugerencia entre un mínimo y un máximo a cobrar. Esto se le aplica tanto a los clientes como a los locutores para que todos estén manejando la misma información y que haya ciertamente un rango de movimiento para poder subir, bajar tarifas, pero siempre dentro de lo razonable y dentro de lo ético. Claro, claro, pero es una súper herramienta, siempre la Gracias. Y recomendamos. ayuda muchísimo a tener esta claridad de los Ujú. costos, sobre todo por el rango, que esto nos da siempre una ventana más de oportunidad de saber que nos podemos ir moviendo. Y bueno, tenemos los productos Claro. non-broadcast, el perifoneo, que son estos cochecitos que pasan y nos anuncian que los helados, las nieves, algún producto, que pareciera para los que estamos en Ciudad de México que no es una oferta muy grande, pero en algunos otros estados de la República es muy socorrido, es un medio que se utiliza muchísimo. Le pusimos las aerolíneas, los mensajes que salen en las pantallas electrónicas, las estaciones que existen, autobús, metrobús, cablebús, estaciones aéreas, las maquetas, los animatics, narromatics, la imagen de estación de radio, Habrá el cual lo algunos tenemos, que no perdón, sepan qué es eso. a Habrá los algunos que no narromatics. sepan qué es eso. Bueno, Ni las las maquetas. animatics es cuando, bueno, la maqueta es cuando tenemos el producto apenas que va a salir, el comercial que apenas va a salir, y se hace la estructura, el esqueleto, digamos, de este comercial, y se va narrando la voz para que se vaya construyendo la parte visual, ¿no? Que eso se va Ajá. construyendo a partir de Y nuestro sobre audio. todo es para presentarlo al cliente. Exacto, para presentarlo al cliente. Todo esto, maqueta, animatics y narromatics son productos de publicidad, pero todavía de uso interno. La maqueta es primero el audio y para que el video pueda ser. El animatic es al revés. Tenemos una estructura, un esqueleto de dibujo, puede ser dibujo, pueden ser imágenes, pueden ser a veces hasta fotografías, que ya llevan más o menos la narración visual de cómo va a ser el comercial o la pieza publicitaria y nosotros hacemos el audio sobre algo que ya está en el animatic. Y el narromatic, para quienes no hayan tenido la oportunidad, es prácticamente para las presentaciones frente a cliente o los pitch, ¿no? Que les llaman en publicidad, que tal cual no solo hacemos la voz comercial, sino que también hacemos la narración. Decimos, en la imagen estamos viendo a una familia desayunando alrededor de una mesa. Por la ventana entra un poco de sol y al momento de que el rayo de sol cae en la mesa, la locutora dice, ¿no? Y ya dice lo que Ujú. dice la locutora. Y enseguida el hijo mueve la cabeza y dice, te quiero, mami, ¿no? O sea, por ejemplo, va narrando tanto lo que estamos viendo visualmente, o sea, bueno, en la imagen, como lo que va a estar diciendo el locutor o a veces los modelos o actores que van a participar en la pieza comercial. Y estos tres productos que sí son publicitarios, pero no llevan una pauta porque son de uso interno entre agencias y clientes, son estos Maqueta Animatics y Narromatics, que es la diferencia entre estos tres. Y tenemos la imagen o vestido, que también le llamamos de estación de radio local, regional y nacional. Claro que esto puede variar porque depende del grupo radiofónico, depende de cuánto se vaya a grabar en la sesión,
qué tanto tiene que ver con algunas cuestiones contractuales, pero es una buena referencia para que lo tengan. Claro que tomar en cuenta que cuando ustedes apenas los contratan para una imagen de estación, en la primera sesión de grabación del primer mes se va a grabar muchísimo, porque se graban todos los genéricos del canal o de la estación, y pues siempre esta primera sesión se cobra más alto que el resto de la iguala. La iguala es es el sueldo fijo que se acuerda por estar trabajando para esta estación de radio, o algún producto en particular, y es un pago que vamos teniendo mes con mes. Eso es digo, si tienen alguna duda, o aquí tengo el Facebook y vamos, checando Vamos también, ampliando sus dudas, no, no ampliando. es cierto. Ujú. Y sobre esto es bien importante lo que dice Des, las primeras sesiones son bien pesadas y por eso la primera sesión se cobra a un 300% del valor de la iguala que vaya a ser al final. Y también, como decía ella, se divide en local, regional y nacional. De la misma forma se maneja la imagen de televisión abierta nacional. La primera sesión se cobra al 150% y la imagen de televisión de paga sube un poquito porque además normalmente estas van para muchos más países. Igual tiene un primer costo de primera sesión al 300% y después los podcasts. En esto estuvimos también un ratito ahí platicando sobre podcast, porque la mayoría de los podcasts son entre no más de 20 minutos. Ujú. Entonces dijimos, bueno, si ya se pasa esos 20 minutos, sube un poquito el costo. Por eso quisimos dejarlo así, los podcasts que son un poquito más pequeños, dejarlos en 1500 y después los podcasts de más duración después de 20 minutos son los 2000. Ahora, en cuanto a los podcasts, hay entradas y salidas. Cuando a ustedes les pidan grabar entradas y salidas, pusimos esto ya existía, pero era una tarifa parecida, pero creo que la adecuamos bastante bien en esta ocasión y quedó a muy buen costo, porque además estamos tomando en cuenta las dos, las entradas y las salidas de ese podcast. Y luego, bueno, Y bueno, hay es circuitos. bueno también, Dinos. ay, perdón Lili, que te No, interrumpa. dinos. Y es bueno también contemplar que podcast hay una gran opción. O sea, hay podcasts que son de producción más pequeña y hay podcasts que son hechos por productoras de podcast. Estas referencias que tenemos son de colegas que trabajan comúnmente en podcast y que nos aportaron para sacar esta media. Obviamente dependerá del podcast y siempre hay un rango de negociación, pero esta es una tabla de referencia para que ustedes la tengan, porque incluso hay colegas a los que les va muy bien en podcast, trabajando para productoras, ¿no? Entonces, hay que tomarlo como una referencia. Perdón, comadre, nada más. No, sigue, comadre. El circuito cerrado, cuéntanos. Bueno, ¿Qué es el circuito cerrado? el circuito cerrado son estos audios que se hacen de lo que vemos, que tiene mensajes, tanto, por ejemplo, pueden ser de seguridad o pueden ser pequeños spots, no propiamente comerciales, sino de estos videos que vemos quizá dentro de un banco, adentro de una escuela, en lugares donde se tiene un público más reducido, a diferencia de las estaciones de tren, de aeropuerto, o centros comerciales, ¿no? Que lo tenemos como pantallas. Estos son circuitos cerrados y generalmente aquí tenemos videos a veces hasta en el súper que te están dando la receta de cocina, ¿no? Estás en la carne y salchichonería esperando el jamón de pavo y estás viendo la receta que te están dando. Estos son estos circuitos cerrados. Los videos internos, que son muy socorridos y que los hacemos muchísimo, tenemos aquí el banderazo, como le decimos, o el primer minuto a 3,500, que a veces puede ser menos, puede ser menos, puede ser 59 segundos, se cobra en 3,500 y ya después por cada minuto adicional serían 1,500 pesos. Claro, esto va aumentando conforme sea más largo. Las guías de museos, que también tenemos estos mensajes, generalmente ya son pantallas, ¿no? También tenemos los IBRs o conmutadores. Aquí pusimos prompt hasta abajo para que no se nos vayan a confundir con los prompts ahora que son los más famosos, pero los prompts son las entradas para los conmutadores o los IBRs. Estos obviamente pueden variar por cuestión de volumen, por eso pusimos aquí una referencia de cuánto saldría o sería grabar cada prompt.
Prompt es cada una de las entradas, así están programadas dentro de los sistemas de las centralitas o de de las centrales telefónicas para entrar como una frase o una intervención. No es por paquete, no es de que me pongan el marque 1, marque 2, marque 3, marque 5 en el mismo prompt, son por separado todos estos. Y bueno, esto es, por eso es el IVR. La bienvenida o llamada en espera para estos sistemas telefónicos siempre es, o bueno, lo que le llamamos también hold, son mensajes más largos y por eso tienen un costo distinto, que es el que vemos a la derecha de bienvenida o llamada en espera, porque tienen más opciones, tienen más contenido. Claro que también hay ¿cómo se llaman? Hay avisos de privacidad, que estos pueden variar. Hay avisos de privacidad de una hoja y hay unos de 3, 4 hojas. Esto siempre es importante revisarlos para poderle dar un costo adecuado al cliente, porque sí varía de un cliente a otro la longitud de su aviso de privacidad. Si quieres, vámonos más abajito para seguir. Bueno, ahora tenemos las experiencias inmersivas que están muy solicitadas últimamente. También varían por el público, la duración, el impacto que tengan, pero tenemos una referencia, los festivales o los spots para estos concursos, que tenemos estos spots pueden ser hasta de 3 minutos, audiolibro, que se paga por hora terminada. Aquí es importante saber que la industria editorial es diferente a la industria publicitaria. Por eso hay gente que nos dice, es que, ¿por qué se cobra por hora menos que un comercial? Porque la explotación es distinta. La administración, digamos, la operación de la industria editorial y la industria educativa es muy distinta. Por eso tenemos este costo por hora terminada de 1,500 pesos. Hay que también saber que cuando son 3 horas 25 minutos se paga la fracción correspondiente a el excedente, ¿no? A los 25 minutos. Y los videojuegos, que no es propiamente doblaje, es localización, se paga por hora o también por medias horas. Aquí tenemos la referencia de los estudios que trabajan para videojuegos aquí en México y este es el costo que tenemos de 2,000 pesos por hora. Los retakes, siempre cuando sea una decisión del cliente, que se tiene que hacer esta corrección, siempre y cuando sea antes de que salga al aire, se cobrará un 50%. Claro que ya cuando nos dicen, es que ya salió al aire y es que ya se pautó y vamos a cambiar una palabra, ya tendría que ser una nueva versión, ¿no? Ya no cuenta como un retake y hay un tiempo determinado. Cada agencia nos comentaba que ellos tienen este tiempo que le dan a los clientes para tomarlo en cuenta como retake. Siempre es importante que ustedes tengan una muy buena comunicación con sus agencias. Ellos están muy abiertos a resolver nuestras dudas. Nosotros, vaya que les echamos dudas, muchísimas dudas durante estas mesas y ellos nos resolvieron puntualmente cada una de ellas. Y es importante que ustedes sepan que cuando trabajen con una agencia deben de tener esta comunicación en todo momento. El contacto con el cliente a veces puede darse de forma directa, pero cuando lo hacen por agencia, el protocolo es siempre seguir todo el llamado, la negociación, todos los cambios y ajustes a través de la agencia para que haya una claridad en los conceptos, en los costos sobre todo, y en los acuerdos a los que se lleguen a través de sus contratos. Exacto, sobre todo porque ellos son los expertos, ¿no, Des? O sea, tienen tantos años trabajando en la industria que Y con ellos, tantos clientes. ya sé, con muchos clientes de todo tipo además, y creo que es bien importante darles ese crédito porque en las juntas platicábamos del arte de la negociación, porque es un arte. Es un arte. Eso que hacen ellos es de verdad maratónico. De repente te dicen, no, pues nada más tengo tanto. A ver, mira, esto te alcanza para tal cosa y ya. Pero creo que ellos tienen un tacto maravilloso y por algo están en el negocio y por algo siguen estando a la cabeza de las agencias de locutores en México. Y tienen los clientes que tienen, porque también Exacto, es bueno decir, y eso súper siempre lo clientes. comentamos con nuestros colegas, hay veces que nos llegan ofertas
para ser voz de ciertos productos y decimos, ah, caray, eso lo lleva tal agencia, ¿no? Y por eso a veces vemos la diferencia de los costos, porque claro, cuando ya no se hace de forma directa con el cliente y la agencia de talento, pues es porque hay algún otro intermediario ahí que no está respetando los costos ni las condiciones de trabajo. Y es importante saber que siempre estos trabajos que son de cuentas más grandes, de clientes globales sobre todo, o con las que se va a mantener una relación a largo plazo, generalmente son a través de las agencias, porque ellos tienen esta experiencia de que saben cómo llevarlo y Ujú. hacen una negociación acorde a las necesidades del cliente, ¿no? Exacto. Algo antes de pasar a lo siguiente, a mí me gustaría que platicarles un poquito acerca de la importancia de las agencias de locutores, sobre todo porque ellos revisan nuestros contratos con tiempo y son súper minuciosos. Y si algo se les va, para eso estamos nosotros, porque nosotros también somos locutores y tenemos que leer todos y cada uno de los contratos que nos llegan. Hace 2 semanas nos llegó por medio de una agencia un contrato que tenía una cláusula nueva que no habíamos checado, que dije, ¿qué es esto? Hay que tener mucho cuidado con estas nuevas cláusulas que de repente aparecen ahí. En esa cláusula yo estaba cediendo todos mis derechos para entrenamiento y para la creación de nuevas versiones y para ello dijimos, ¿qué? No, obviamente se lo retachamos al cliente y dijo, ay, usted disculpe, pero bueno, eso es también tarea de los locutores, tomarlo en cuenta y siempre tener muchísimo cuidado. También anoten todo lo que hagan y sobre todo un consejo que les puedo dar es que tengan en cuenta cuántas versiones hacen, recuerden exactamente cuáles eran las versiones, porque hace poco surgió un problema en el que uno de los clientes dijo, bueno, pues si ya tengo estas 3 versiones, ya lo tengo al locutor, voy a hacer otras 2 más y aquí no pasó nada. Claro, pero no le dijeron ni al locutor ni a la agencia. Entonces, en el momento en que el locutor es el que se da cuenta de que había 2 versiones que él no había grabado, platicaron con el cliente y aceptaron su responsabilidad, dijeron, perdone usted, ahí les va, y ya se pusieron de acuerdo. Es bien importante que nosotros también estemos al tanto de los contratos y de las versiones que estamos grabando. Y por eso se los quería decir antes de pasar a la siguiente notas especiales que se hicieron en estas juntas. Lo primero que les vamos a decir es, no graben para inteligencia artificial. De verdad, no graben. No tienen una idea del daño que se hacen a sí mismos y del daño que le hacen a la industria al grabar esto. Cuando son proyectos, no nos dejarás mentir de es, cuando son proyectos tipo Alexa, tipo Siri, tipo, que son específicamente para un solo cliente, son muy diferentes. Y ahí, si nos quieres platicar esto de la diferencia que hay entre un cliente como Amazon a grabar una cosa que puede ser vendida para todos y revendida y revendida. Ahí sí es donde Exacto. hay La aguas. diferencia es que cuando nos contrata una empresa como Amazon, como Apple, etcétera, ellos directamente hacen el contrato que sí va a tener algunas cláusulas restrictivas para el talento, pero también la ventaja de conservar los derechos sobre el uso de su voz. El riesgo que vemos fuera de que nos contrate directamente una empresa así, que generalmente no va a llegar por un correo electrónico ni porque escucharon nuestra voz en redes sociales, no sucede, todos ellos son intermediarios. Eh, no hay la posibilidad de tener un control de hasta dónde llega nuestra voz. Se tienen que ceder los derechos sobre el uso de la voz y también muchos de estos contratos tienen cesión a terceros. Ha habido casos en otros países, los tenemos documentados y le estamos dando seguimiento a todos ellos, donde muchos talentos grabaron para un audiolibro, grabaron para hacer unos cuentos o grabaron para un video interno aparentemente y después encontraron que su voz había sido cedida a un tercero que la clonó y la procesó para venderla como una voz artificial y que sobre todo hay un caso que que todavía está en litigio, que sucedió en Escocia, donde a una colega le clonaron su voz y están utilizando su voz en los trenes escoceses.
ellos no quieren bajar esa voz porque ellos pagaron por esa voz la licencia comercial, de lo cual ella no recibe un peso porque ella había grabado otro producto y obviamente ahora tienen su competencia por tiempo indefinido que no puede grabar coches, aviones, nada que tenga que ver con transportes porque su voz alguien más la vendió. Esto puede pasar incluso ustedes entrenando inteligencia artificial porque no hay un control todavía. Claro, ahorita hay algunos clientes que están buscando la oportunidad de, con el talento que ya tienen, que ya están trabajando, tener algunas muestras de voz para algunos retakes y demás, tendrían que ser negociados de forma directa con su agencia, con estos controles de mantener ustedes los derechos del uso de su voz y también tener muy claro que una voz clonada no cuesta menos que una voz humana, porque no cuesta menos un locutor que es nuevo, no cuesta menos un locutor que es extranjero, no cuesta, o sea, lo que se paga es el derecho del uso de la voz, lo que se paga es el uso. Entonces, si se generan artificialmente 5 piezas, esas 5 piezas se tendrían que pagar como si el locutor las fuera a grabar. Claro, hay un ahorro para el cliente, pero en estudio, en algunas otras cosas. Pero pues vaya, hay que saber que el uso es el uso y no se cobra menos por el uso de una voz artificial, ¿no? El uso está muy bien planteado y en estas reuniones que hemos tenido justamente con los expertos en derechos de autor y propiedad intelectual nos lo han dejado muy claro, ¿no? Justo lo que cobran los artistas de la voz, los intérpretes, es por el uso de su voz, sobre todo hablando de contratos publicitarios, porque incluso en la ley, así como está, sin que haya ningún cambio, sí podría haber algún problema para quienes no la usen, no lo hagan de manera adecuada. Por eso es importante esto que se incluyó en este tarifario, que es el uso de las 4 Cs que estamos tratando de que todos las entendamos muy bien, que es el consentimiento para el uso de nuestra voz en una plataforma, para que sea digamos, clonada para este tipo de muestras, tiene que haber un consentimiento por escrito e informado de cuáles son los alcances para que no se pierda el control. Es la segunda C, de hasta dónde está llegando para que el talento esté de acuerdo, en dónde está siendo su voz fijada, que haya un crédito, o sea, quiere decir que se sepa quién es el talento, porque en el caso de haber regalías, pues te tiene que saber a quién se le pagan estas regalías o quién tiene este reconocimiento de que su voz es la que está siendo utilizada ahí. Y también, sobre todo porque, bueno, se pueden generar problemas de competencia, ¿no? Y esto es sumamente delicado en cuestiones publicitarias. Y una compensación justa, o sea, lo que decimos es el uso claro. Las agencias pueden hablar con los clientes y ver algún acuerdo que sea favorable para el talento, pero siempre centrados en que así como se hacen paquetes, quizá para la voz por número de piezas, se puede hacer un paquete, pero no se deja de pagar el uso, ni se le quita el valor a la voz del locutor, sea humana, o sea, grabada directamente, o sea, después de algún proceso o, pues sí, un proceso, una clonación. También es importante que hay que considerar que si no se respetan este tipo de cosas, puede haber problemas y acciones legales, porque lo que les decíamos, todo lo que hemos estado investigando con expertos de derechos de autor, pues que sí, realmente puede haber un precedente jurídico si esto no se hace de esta forma, porque aunque no diga todavía la ley inteligencia artificial y no tenga algunos conceptos muy aterrizados a esta nueva tecnología, sí hay conforme al derecho del artista y esos son siempre, ¿no? Esos no se pierden ni han cambiado de ninguna manera. Y bueno, abajo hay otros extras que también Ujú. teníamos en los tarifarios Y sobre anteriores. todo hay que, les queríamos comentar esto, porque, bueno, afortunadamente vamos muy bien en cuanto a la regulación de las leyes en México. Y aquí me quise detener un poquito porque estas 4C están consideradas en las leyes que estamos tratando de modificar. Los abogados que nos están apoyando trataron de que todo esto no hubiera fallo y que en un futuro
créanme que ahí sí vamos a tener, si ahorita ya estamos protegidos, porque la voz está protegida, si ahorita ya estamos protegidos, más adelante vamos a estar más protegidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con que en sus contratos se tomen en cuenta estas cuatro Cs que hemos estado hablando de ellas durante tanto tiempo. Y como decías, es bien importante que ahora, por ejemplo, en pandemia, nosotros con nuestros estudios en casa, se nos hizo un poco, no era ético trabajar sin poner un costo de home studio, ¿no? Porque además lo que nosotros grabábamos se iba todavía a un ingeniero que hace el diseño de audio y que lo deja bien guapo para que salga al aire. Y era como importante que desde mucho antes, que por ejemplo me acuerdo tanto que Dani Cubillo siempre nos decía, tomen en cuenta el costo del home studio y tenía mucha razón. Por eso quisimos ponerlo en esta tabla. El costo del home studio se tiene que cobrar. Además, para nosotros toda grabación en otro idioma aumenta un 50%. Pareciera que no, pero sí, créanme que seguimos utilizando esta regla. El costo del tag es un 50% del costo original. ¿Cuáles son estos tags, Des? Cuéntanos. Son, bueno, los tags son por decirlo así, las versiones cortas, que no se graban nuevamente, sino que se toman como una parte de una edición de la pieza original. Si se graban versiones cortas, son versiones nuevas, ¿no? Estos son los tags. Y aquí hay algo importante que tengamos muy en cuenta, que es importante sobre todo para los que están en algún otro lugar y que eventualmente trabajan para el mercado mexicano. Ujú. Existe una ley de derechos de autor que ampara los contratos comerciales, en los cuales hay una temporalidad establecida por ley. En todos los contratos que firmamos con nuestras agencias y que vienen de agencia de publicidad, se tiene que incluir esta cláusula y que a veces tiende a confusión porque se dice en esta cláusula, parte del artículo que viene de la ley, de que la publicidad en México, los contratos se establecen por 6 meses, con un máximo de 6 periodos, eh, con esta misma tarifa establecida dentro del contrato. Esto quiere decir que el contrato se tendría que estar renovando cada 6 meses o se tendría Ujú. que estar pagando, si se sigue usando, cada 6 meses. Por mucho tiempo hemos entendido que es porque estos 3 años, que implican los 6 periodos de 6 meses, no podríamos grabar para la competencia aunque nada nos pague en un periodo. Y la realidad que ya nos han justamente orientado muy bien todos los abogados que nos dicen, no, es que si lo usan, sí te tienen que pagar. Si no lo usan, pues tú ya quedas de alguna manera liberado o te tendrían que estar pagando mientras dure este contrato y se tiene que establecer. Hay que también aclarar que aunque nos pidan mucho las cotizaciones a perpetuidad, y esto también ya nos lo aclararon los abogados, en México está prohibida la perpetuidad en los contratos comerciales y en los de cesión de derechos de la voz, porque no existen los contratos a perpetuidad. Y si los llegan a marcar, no son válidos. Se puede apelar a ese contrato y puede haber alguna acción legal por ello. Por eso se establecen estos periodos. Sobre todo es importante decirlo para nuestros colegas que están en algún otro territorio, porque sabemos que en otros países lo normal es un año. Y cuando les piden cotizar a México por un año, agarran la tarifa por 6 meses. Entonces, si les piden cotizar un año para México, tienen que multiplicar estas tarifas por 2, porque es lo que equivaldría a un año y bueno, así por los periodos, con un máximo de hasta 3 años. Si necesitan más de 3 años, solo por ley se puede hacer este contrato por 3 y en 3 años, pues volvernos a sentar y negociar si la tarifa va a cambiar. También por ley no puede cambiar a menos, tiene que cambiar siempre a más. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la ley de derechos de autor. También ya no tuvimos ahí el jalón de orejas de que nos quedara muy claro ese concepto para que todos los ameloquitos y no ameloquitos que tengan estas tarifas a su disposición puedan saberlo. Siempre hay que saber que estos costos se tiene que sumar el IVA, que es el impuesto en México, que es del 16%. Va a haber clientes que retengan impuestos y hay otros que no, pero el impuesto siempre se aplica. De estos costos son aparte con un IVA. Se tiene que poner el IVA. Y bueno, lo que decíamos hace ratito, cambia
el costo por YouTube de acuerdo al número de suscriptores. Esto en otros países lo conocen como las impresiones. Quiere decir que un canal con muchos suscriptores aplicaría tal cual en YouTube como un streaming. Tiene más alcance, tiene más visualizaciones, tiene más impresiones. Y eso quiere decir el alcance que pueda llegar a tener nuestro anuncio. Por eso es bueno que cuando se den los contratos digitales que incluyan un canal de YouTube o que nuestro comercial, anuncio, esté fijado en un canal como estos, ver si se tiene que hacer una renegociación. Y también el paquetear, pues siempre tiene que ser a partir de 3 piezas. Claro, se puede aplicar un descuento. Esto nuestras agencias lo saben hacer muy bien y saben hacer estas negociaciones con los clientes. Si nosotros lo hacemos, pues 2 piezas no es un paquete. Ya a partir de 3 se puede contemplar mucho mejor el poder hacer un descuento. También los descuentos a veces los piden por temporalidad, porque nada más lo van a usar 3 meses. Y es importante regresarnos al punto que estábamos hablando. Si hay se quiere negociar esto, no se puede recortar, dividir la pieza entre dos y van a ser 3 meses, porque por ley el contrato tiene que tener esta cláusula de contrato comercial de los 6 meses. Claro, se puede llegar a algún acuerdo, se puede hablar con nuestra agencia, ellos los podrán orientar muchísimo mejor cómo manejan este tipo de casos, pero sí saber que un contrato publicitario siempre tiene que tener este periodo de 6 meses con el máximo de los 6 periodos, ¿no? O sea, los 3 años máximos. Mi querido Ahí Dani tiene un Dani levantó comentario la por mano. aquí. Sí, gracias. Es que quedó, me pareció un poquito confuso el asunto del IVA. Como nos están escuchando locutores de otros países, creo que sí hay que dejar aquí bien en claro que si los están contratando, no importa si es para México o es para cualquier otro país, si están pagando desde México a cualquier otro país que no sea la República Mexicana, es sin IVA. Lo mismo que las facturas que nosotros emitimos desde México a cualquier otro país que no sea México, es sin IVA, porque ahí quedó como Ah, sí. medio confuso, me pareció. Exacto. No, muchas gracias, Dani, por Gracias, la Dani. aclaración. Muchas Sí, gracias. tienes toda la razón. Nosotros no le ponemos IVA a cualquier a cualquier factura que hagamos para otro Para país. otro país. Ujú. Exacto, tienes razón. Nosotros ya pagamos los impuestos acá en México. Y bueno, aquí abajo están todos los logotipos de las agencias que estuvieron con nosotros sentados eh, para la creación, para el ajuste de estas tarifas. Y nos faltaron por aquí algunos que al final no pudieron poner su logo, pero estuvieron en nuestras mesas de negociación y están de acuerdo, sobre todo, con manejar estas tarifas y para que todos tengamos un estándar, que de ahí no nos podemos bajar. Sabemos que de aquí para arriba lo que quieran, pero para abajo no se va a poder. Nosotros, como les decía, no podemos dictar estas tarifas. Nosotros únicamente compartimos con ustedes el trabajo que se hizo con las agencias de locutores y las vamos a poder compartir todos. Como les decía, todas estas agencias nos van a hacer el favor de publicarlas de igual forma. Y si tienen alguna duda, por favor no duden, digamos, en acercarse a nosotros. Yo no puedo ver comentarios, no sé por qué, pero no puedo ver los comentarios en el En Facebook. Facebook no tenemos comentarios en Facebook. Ay, mira qué Ah, no, claras. sí, aquí están, sí, ya los Ya, tengo. ya, gracias. Ya Es los que tengo, nada, no me déjame volteo salían, porque comadre. lo doble. Estoy Ay, escuchando doble. aquí están, ya los vi, ya me aparecieron. Dice Carmen A mí Flor, también ay, ya me gracias, Carmen. aparecieron. Bueno, Carmen, Enrique, Elenita Servín, Israel Concha, muy bien, ay, muchas gracias. Chava Diana Carreón también, que ha trabajado Chava, con aquí nosotros. está, sí, Justo nos Chava, que ha dice sido Chava un gran Carreón aliado. que lo de los contratos, justo. Oscar González también nos mencionaba lo de los contratos, de esta tarifa, esta cláusula de los 6 periodos de 6 meses, ¿no? Estoy viendo si hay alguna. Ana Ragasol nos comenta por ahí, en Full Digital Online Video, o sea, el que les hablábamos aquí abajito,
Dice, entra Prime, Mercado Libre, Netflix y además plataformas que ya incluyen anuncio y se cobran esos servicios de streaming y ventas por separado, en paquete o cómo. Ay, perdón, no escuché, estaba leyendo una pregunta de Rosy Aguirre, perdón. Ajá, dice, en Full Digital, o sea, el online video que mencionábamos hace rato, Ujú. entra Prime, entra Mercado Libre, Netflix, o sea, Mercado Libre, Sí, entran ahí, pero si se fijan, Mercado Libre, también tiene muchos anuncios en redes sociales. sí. Entonces, esos son En Full aparte. Digital entra todo, televisión conectada, ¿no? O sea, el Roku, todo lo que vemos que también se ven anuncios ahí, El lo de Amazon Amazon. Prime, lo de YouTube, o sea, digamos que es para todo lo digital, porque hay ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, nos dicen, va para digital, y nada más hasta ahí tenemos. Siempre es bueno preguntar, porque en ocasiones podemos cometer el dar de full digital y solo va para redes sociales. Entonces siempre traten de preguntarle bien a sus clientes porque quizá podría ser 4,000 pesos y ustedes les están cobrando 18. Siempre es bueno tener la mayor información posible de parte del cliente para que ustedes puedan cobrar lo adecuado, que no sea ni más ni menos, sobre todo con el respeto que tenemos con las agencias que compartieron con nosotros estas tarifas y que ellos han estado peleando por tener estos presupuestos de parte de los clientes y que no bajen. Y si cualquiera de nosotros lo queremos hacer por fuera, estamos entrando en una mala práctica que va a bajar estas tarifas para todos y va a quitar el esfuerzo de toda la industria que por años se ha tratado de mantener estos costos en beneficio para todos. Preguntaba aquí Rosy Aguirre, un comercial de 3 años de internet de piden de Argentina, acento mexicano. Bueno, eso también es importante decirlo. Nos contratan o nos hablan mucho de otros países, porque hay, les digo, gente muy emprendedora, ¿no? Muy emprendedor. El mexicano es bien emprendedor. Entonces dice, híjole, la agencia de talento me cobra 18,000 pesos el full digital. Lo voy a cotizar, ¿por qué no en Argentina, en Ecuador? Pero resulta que Ecuador, Argentina, Colombia nos hablan a mexicanos porque necesitan acento mexicano o contratan a otro talento, pero si se va a pautar en México, la tarifa que se maneja es en México. Igual nosotros cuando trabajamos para otro mercado, hay que cobrar la tarifa que se maneja en ese mercado donde se va a pautar. Eso es siempre súper importante que lo sepamos porque nos llegan incluso a veces el mismo casting por nuestra agencia y por una de Argentina, y la de Argentina pagando la cuarta parte de lo que están pagando. O escuchamos el comercial al aire y nos damos cuenta que es neutro, no es mexicano, que sí lo escuchamos distinto, créanos que sí lo notamos. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Si ustedes trabajan para el mercado mexicano, busquen las tarifas, acérquense a Meloc para que los puedan orientar. Hay muchas agencias de talento que trabajan con talento internacional, ellos también los pueden orientar e incluso les pueden ayudar para que también su cobro sea mucho más fácil, o sea, que el cliente no se pierda, que haya un contrato, etcétera, ¿no? Todo lo que hace una agencia de talento por nosotros. Y si ustedes como talento mexicano les hablan de otro país para explotar su acento mexicano es porque este comercial generalmente va para México, ¿no? O sea, porque son productos que vamos a ver aquí. Entonces, sí hay que tener Exacto. siempre mucha atención con esto. Y algo que decía Alex, Rosy Des es que quieren un internet comercial por 3 años. Y algo que, justo lo que decía Des, si es para México, nuestra ley dice que debemos cobrar periodos de 6 meses hasta cumplir, o sea, cada 6 meses te tienen que pagar si es que lo usan lo siguen usando todo ese tiempo, hasta 3 años. Después de 3 años ya se puede hacer una renegociación del costo por 6 meses. Entonces recuerden que cada 6 meses, si siguen usando su audio para el comercial o para el video que estén usando, tienen que pagar 6 meses. Anita Regasol nos preguntaba esto, que insiste de Prime Video. Aquí están nuestras tarifas de pan cable y pan de la TAM y todo esto. Creo que nos pueden servir mucho nuestros TVs nacionales, creo que por ahí va, ¿no, Des? no, más bien los anuncios de Prime Video son digitales porque incluye el Exacto. OLV.
entra como video digital. Lo que pregunta Anita es cuando te lo piden solito, el puro Amazon Prime. Puro Amazon Prime, sí, tendría que ser una tarifa de televisión en dado caso. Acá Ajá. regresaríamos acá. Chava, exactamente el podcast de 1500 y 2000 es por la conducción. Y por ejemplo, lo que hablábamos de entrada y salida, ahí sí es otro costo. Luego, ¿qué más? Alex Mendoza nos hace una gran pregunta de cómo se A ver, pueden mejorar cuéntame, las dinos. condiciones de plazos de pago. Algún trabajo que se pueda hacer en pro de esto, bueno, esto depende muchas veces, a veces de la misma empresa que paga, porque son varias, digo, las agencias nos lo han platicado en otras ocasiones, en conferencias que hemos tenido, de cómo funciona, porque a veces el cliente le paga, tiene ciertos periodos, 30, 60, 90 días, a pagarle a la agencia de publicidad y a su vez la agencia de publicidad tiene sus periodos para pagar y a veces no paga la agencia de publicidad, sino la filmadora y también tienen como otros tiempos, ¿no? Esto sí ya depende propiamente del cliente y sería muy bueno que cada quien con su agencia lo platique porque son diferentes escenarios de acuerdo. Hay clientes que pagan muy rápido, hay otros que decimos, uy, no, tal cliente, no, bueno, o sea, de aquí a que pague, ya sabes que es el Afore, ¿no? Ya lo tenemos de ahorro. Entonces, vaya, siempre es importante platicarlo con su agencia para que vean cómo se puede hacer esto. Claro. Y Y aquí tenemos, sobre todo me gustaría preguntarle a Carlitos, a Dani, a Olga. Ellos, o sea, entiendo que además cuando tus clientes te dicen te pago a 60, 90 y 120 vueltas, o sea, los metemos en un problema porque si estamos ahí, Carlos, págame, Carlos, ¿qué hacemos, Carlos? Cuéntanos. Hola, pues miren, es un tema bien complicado. Esto creo que ya se tendría que ir hasta un nivel federal, porque digo, no sé, igual lo platico con otros amigos que están dentro de otras industrias, me dicen que la cobranza cada vez se hace más larga, ¿no? Y en nuestro caso pasa lo mismo, y es un tema muy recurrente con la gente, sobre todo la gente que empieza, que comienza, porque a lo mejor un locutor que ya lleva un ciclo de pagos por las cuentas que lleva, por los trabajos que tiene, por los clientes que directamente ve, entonces ya entra en un ciclo de que va entrando mes con mes, ¿no? Y se acomodan el monto de sus gastos, pero los que inician, siempre yo creo que igual está esa emoción de recibir su primer pago y cuando lo ven tan largo, pues empiezan a sospechar de si me van a pagar o fui ultrajado con mi trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante que sepan que es bien complicado digo, en mi caso, hablando de Sibel en particular, cada vez se me hace más complicado eso. O sea, a veces yo digo, a veces ya no vendo, ya nada más cobro, ¿no? Y lleva mucho tiempo porque además de tener a alguien destinado a hacer eso, cuando se complica, que casi siempre se complica porque no se cumplen los tiempos, pues hay que entrar uno y hablar directamente con el cliente y aparte andarle reclamando, oye, me pediste un paquete y me mandaste a tanto tiempo y mira, ahora pues no te hubiera ejecutado ese paquete y una que igual se nos pasó ahí en algunas de las reuniones que tuvimos, igual hacer costos de financiamiento, porque Exacto. ese es un tema que igual no También. abordamos, pero bueno, lo podemos igual llegar, sobre todo pues para nosotros, porque en mi caso también a veces he financiado cuando se me ha puesto un locutor pues Complicado. complicado, porque siente que se va, yo soy parte de esa red de gente que no paga a tiempo, entonces a veces prefiero sacar recursos y decir, mira, aquí está tu pago, y sinceramente, si crees que te van a pagar como si fuera esto una nómina, pues no es así, este no es el negocio, y cada vez se hace más complicado ese tema. Y Exacto. sabes qué, y un poquito complementando lo que estaban diciendo, me parece que el tema de los pagos es un gran tema, pero también nos enfrentamos a los procesos de facturación de las empresas, que eso Ujú. también a veces es lo muy tardado, ¿no? O sea,
lo que tardamos nosotros a veces en que nos manden un cierre que ya está aceptado por el cliente, porque nosotros podemos grabar el día de hoy y de pronto tú le mandas el cierre al cliente, pero el cliente a su vez tiene que mandar ese cierre a la agencia o al cliente y demás, entonces se va volviendo una cadenita. O sea, si lo trabajas con una casa productora, la casa productora tiene que esperar a que la agencia también le dé el go para que ellos puedan facturar y a su vez también el cliente. Entonces se vuelve una cadena. Entonces, para poder facturar tú, de pronto te puedes tardar 3 meses en facturar, en que te generen una orden de compra y de a partir de ahí empezar a correr los 90 días que a lo mejor muchos contratos estipulan. Entonces, creo que el tiempo de la facturación, eso es también lo que nos retrasa un montón. Y hay muchas empresas en las que tú tienes que pagar portales para poder subir tus facturas, tienes que pagar portales para que puedas también cobrar y tienes que estarte ingresando cada semana para saber si apareces en esa bonita Lista lista. de Pero ganadores. sí, exactamente. Está Pero ganando. sí, yo creo que el tema de la cobranza también tiene que ver mucho con los procesos de facturación de cada empresa. Ok, y tienes toda la Pues ya ven razón. por qué las agencias son tan necesarias. Sí, Porque si porque Perdón, nosotros uno hiciéramos no, eso, uf. uno no perdón, podría y estar ahí eso, lo que cobrando. dice Zulma es muy cierto. Ahora se tienen que pagar cosas que a lo mejor no saben, pero ya muchas empresas nos piden estar pagando periódicamente una cuota para poder subir nuestras facturas. Correcto. Tales. Ujú. Entonces, eso es algo que igual por ahí hay que dejarlo, pues en la mesa para que sepan igual, porque no crean, porque a veces siento que los locutores creen que nosotros no hacemos la labor de cobranza. Y entonces es un batallar y de verdad, a veces ni a mi mejor enemigo le pido que tenga una agencia de, digo, De de locutores. locutores, porque es bien complicada la parte administrativa. Claro, súper Somos complicado. guerreros, somos guerreros. Somos, exacto. Fíjense que les quería platicar justo que ahora que hemos estado en estas reuniones con Indautor y con los abogados que nos están apoyando, llegamos con nuestra listita Santa Claus, con la señora Carolina Luján. Le dijimos, a ver, usted que es la directora y que a usted le mandaron, digamos, a resolver esta maraña, pues sí le tenemos que decir esto, de que nos pagan a 30, 60, 90,000 vueltas. ¿Por qué? Porque pasa esto con los clientes, ¿no? Y esto con las plataformas. Entonces le dijimos, ¿por qué no impulsamos esto de la ley de pago a 30 días? ¿Por qué no Y nos ya estaba ayudan la a eso iniciativa también? hace un tiempo. Ahí está metida la iniciativa, pero Nunca fue. nunca se discutió siquiera. Entonces llegamos con esta listita Santa Claus que esperemos que en algún momento de la vida nos digan, ok, va, les vamos a hacer caso. Va primero con pasito a pasito, pero también lo planteamos en la mesa de negociaciones porque Todo esto para se habló. nosotros es un tema crucial, el pronto pago hacia ustedes y hacia nosotros, ¿no? Es Sobre todo muy... para mantener la industria a flote, porque pues Ay, claro. si no hay circulante, pues está muy difícil. Sí. Y No, esto, qué gracias, gracias, padre, chicos. y qué Bueno, padre aquí lo que dijo pregunta, Carlitos. pregunta Nelly Cervantes. Ah, sí. Soy de provincia y quiero saber si las agencias de Ciudad de México solo trabajan con locutores de Ameloc. No trabajan con talento de Con todos lados. todos. Incluso siempre andamos diciendo, alguien de Chihuahua, alguien con acento del norte. ¿De qué parte? No, pues de Saltillo. Ah, ok, perfecto, ¿no? Porque siempre se necesitan piezas. Aquí están ellos presentes. Puedes reportarte con ellos. Se puede trabajar en una o dos agencias o más si ustedes lo deciden y se gestionan bien, porque luego llegan los mismos castings. Así que hay que ser siempre muy bien ordenaditos. Para si ven a trabajar con varios, hay que ser muy ordenados para mantener bien la relación con todas sus agencias. También preguntan por acá de los contratos. Bueno, en realidad muchas veces, y esto también nos dimos cuenta, que no existen contratos. Y justo ahora que tenemos tantos amigos abogados y muy buenos abogados, yo parece, al lugar de carta de Santa Claus, parece carta a los Reyes Magos. Traigo una para Melchor, otra para Gaspar y otra para Baltasar. Y teníamos muchas preguntas y justo esta fue otra de las que pusimos en la mesa. Y nos dicen, es que cuando no existe un contrato, ustedes tienen las de ganar porque la parte contratante está obrando de manera ventajosa. Entonces, siempre pidan su contrato. Cuando no hay contrato, no llevan la de perder, más bien llevan la de ganar. Sabemos que a veces no entra el contrato de manera inmediata porque urge más sacar la pieza al aire
qué hace el contrato. Eso depende de un departamento jurídico, a veces de trámites internos de la misma agencia publicitaria, que estén datos del cliente y cosas así, que no son fáciles ni rápidas para hacer un contrato. O sea, una redacción de contrato, incluso para un abogado que ya se la sabe, no es tan fácil y no es que lo haga con ChatGPT. Sí tiene que tener cosas muy bien estructuradas y por eso a veces tardan más tiempo y a veces van saliendo casi hasta cuando nos pagan. Pero siempre pregunten con su agencia todos los términos y condiciones para saber que esto mismo, cuando llegue el contrato, esté ahí plasmado y si no, lo pueden hablar con ellos también. Sí, Des, Carlitos. ahí podría yo hacer, abundar un poquito en eso, que yo siempre es un consejo que doy, este, cuando me piden contrato y a veces la agencia o la casa productora que está de por medio, pues no lo pide y se queda ahí en el limbo, pero el locutor lo exige. Y saben que hay una leyenda en el contrato que se tiene de la MAP, que es el contrato que manejan la gran mayoría de las agencias de publicidad, que es de, no sé, 1910 o no sé de cuándo es ese contrato. Y hay una leyenda que dice que tú tendrás que permanecer durante 3 años vinculado con la marca. Esa leyenda, la interpretación que le dan los productores, es que no puedes hacer competencia durante 3 años. Entonces, muchas veces pasa que después de cierto tiempo, si tú le dices, pasaron 2 años y ya no le dieron trabajo y quieren regresar con el locutor, le dice, oye, es que ya no lo puede hacer porque ya está haciendo competencia. Oye, no, pero él me firmó un contrato donde dice que son 3 años que tiene que estar sin hacer nada de competencia. Y le dije, para que esté esos 3 años, debes de haberle pagado, aunque no lo hubieras usado, le tendrías que remunerar. Tendríamos que llegar a un acuerdo, porque no hay una regla específica para eso, pero haberle pagado. Exacto. Y es lo que les Entonces, digo a los abogados. si yo le debato eso y que así es, y que el cliente no lo entiende y se molesta. Y dice, o te dice que no estás jugando bien, que estás haciendo trampa, que no estás haciendo, que te vuelas, el contrato y estas reglas que existen, y te lo toman a mal y a veces ya ni te dan trabajo, ¿no? Porque te vuelves un rebelde. Entonces, yo lo que digo, a veces, si realmente es una pieza que es una promo y que tiene una vigencia, no exijan un contrato, porque nos ponemos y se pierde ahí toda la situación. Nos encontramos en una situación que se vuelve como un chisme para un productor, ¿no? Se vuelve una situación que no lo puedes hacer entender porque solo tiene su contrato y él cree y él quiere llevar a cabo su contrato tal cual es. Claro, es una mala interpretación del contrato. Sí, Sí, Dani. es eso. Sí, bueno, abundando en lo que dice Carlos, yo creo que aquí hay, entre otras, dos cosas. Primera, que esos contratos, como bien dice Carlos, son de inicios del siglo pasado y que fueron realizados sin contar con el concurso de los locutores. Son contratos que fueron realizados pues, de manera totalmente unilateral, pusieron sus reglas, nunca contaron con la opinión de los locutores y que no se han revisado nunca. La mayoría de esos contratos los podríamos considerar como contratos de adhesión. Ciertamente hay algunos contratos donde nos dan chance de cambiar alguna cláusula, de agregar algo, de quitar algo más para allá. Pero en términos generales nos vemos obligados a aceptar sus condiciones que en más de un sentido y en más de una ocasión, pues son desventajosas para los locutores, como esto de la temporalidad, los famosísimos 3 años. ¿Yo por qué voy a grabar un spot de radio que me van a dar 4,000 pesos y durante 3 años no voy a poder grabar competencia por 4,000 pesos que me gané hace 2 años, hace 2 años y medio, hace 3 años? Eso está fatal. Yo creo que tendrá que llegar el momento en el cual, pues, agencias de locutores, los propios locutores, Ameloc, etcétera, podamos platicar con la MAP para que esos contratos pues se actualicen y revisemos esas cláusulas que finalmente pues atentan contra
pues, los derechos laborales de los locutores, ¿no? Muchas gracias, Dani. Básicamente. Sí, Claro. y Te iba a recuerdan decir que la algo más, pero se me dinámica, olvidó. Nos oye, preguntaba Daniel, Citli. perdón, recuerdan que esa dinámica igual de antes, antes tú podías permanecer 2 o 3 años en una cuenta. Y a lo mejor Ah, ahí ya no sí pasa. tenía sentido el contrato, o más, ¿no? Pero ahorita ya la dinámica cambió. Ahorita eres para una campaña y en 6 meses sale en otra, si Y bien, piden cambio de cambia. locutor, claro. Sí. Entonces, está Y esa es mal. la otra, que al locutor no lo respetan tampoco. O sea, tú No, sí tienes que estar durante 3 años pegado a una marca aunque hayas grabado un spot. pero Pero yo ellos siempre les pueden digo, mandar por un tubo en el momento que se No, les caiga pero la de gana. hecho, ahora que hemos estado con los abogados, justo nos hablaron de esas cláusulas y no aplican. No es verdad que tengamos que estar 3 años. Solamente exacto. si te pagan cada semestre, sí tienes que estar porque te están pagando casi. Pero si no te pagan, no tienes por qué Y hay que respetar te tienen que esa dar un aviso. cláusula, pero para Claro, nada, ¿eh? No es legal. legalmente está mal. Sin embargo, como nos lo aplican, es de esa manera. Claro, es que es una mala interpretación lo que Claro. decíamos, Dani. Sí, sí, Pero sí. bueno, aquí Citli nos Sí, sí. pregunta, si trabajo en un medio de comunicación y me piden grabar podcasts o cualquier otro producto, ¿cómo se puede negociar que te paguen ese trabajo extra sin que te malmiren cuando les dices que cobras por ello? Claro, Citli, te entendemos. Y te entendemos y es una práctica también muy Ya común de ves. la industria, Acabo sobre de no, nunca todo me grabas esto. radiofónica o televisiva. Hay que checar porque, bueno, aquí tú estás teniendo un contrato laboral para una empresa. Entonces hay que ver cuando tienes tu contrato laboral, qué incluye tu contrato laboral. Hay muchos locutores, tenemos muchos colegas que trabajan en radio y que en su estación o en el grupo radiofónico donde trabajan mencionan que ellos hacen locución comercial y hay menciones o algunas piezas que no pueden grabar porque tienen competencia por fuera y pueden tener algún problema. Es cosa hablarlo desde que entras a trabajar o hablarlo con la persona adecuada dentro del grupo donde estés trabajando, porque sí implicaría un costo adicional, porque esas menciones publicitarias se pagan, se las pagan Ujú. a la televisora o al grupo radiofónico, pero hay que ver, se tendría que hacer una revisión de tu contrato laboral que incluye, porque quizá tú aceptaste esos términos y condiciones y hay que ver de qué manera lo puedes negociar, hablar o pactar nuevamente en tu próxima renovación de contrato para que sea algo justo, porque sí, en teoría, aunque no se paga como un comercial, porque no hay un contrato publicitario, sino es una mención que se paga al grupo radiofónico, es distinto, sí es algo extra, ¿no? Y hay colegas a los que sí les pagan porque quieren que ellos en específico den la mención, ¿no? Entonces, vaya, eso tendría que ser directamente en el grupo porque es otro tipo de contrato. Había otra pregunta por acá de Chava Carreón, ay, se me quedó, Ajá. con respecto a los podcasts, ¿le Y a podrías? ese sí se la contestamos. Ok. Ajá, esa sí se la contestamos. La que nos faltaba es la de las regalías de audiolibros, que nos preguntaba que si era como en Ah, SAC, que les pagan ¿qué más no, quisiera decirte, chava? no. Pero no. No, No, ya. la industria editorial, como decíamos, es distinta. Y la regalía, por ejemplo, que tiene el autor es mucho menor, eso nos lo han platicado también en charlas que hemos tenido. La regalía que le pagan al autor no es tan grande como a veces pudiéramos pensar, no es como a Carrie Bradshaw que se compra una casa en Nueva York con sus regalías de los libros, no, en la vida Olvídalo. real funciona de otra manera. Y por lo mismo al narrador de audiolibros no tiene estas regalías porque obviamente no está en estantes, está fijada dentro de una plataforma en la cual hay una suscripción, o sea, se maneja de una forma distinta, por eso no hay regalías en los audiolibros, pero tiene que ver cómo funciona la industria editorial, porque eso es muy distinta a la industria comercial. Preguntaban también acá de alguien que siguen usando su campaña, ay, no, lo voy a abrazar, desde 2021. Te Pero que el cliente lo abrazamos. usó después de la pauta y no pagó regalías, tendría que pagar regalías. Sí, claro. Generalmente a mí me han ayudado cuando he tenido estas cosas con mi agencia. Tomo una foto, tomo un video de dónde lo vi, a qué hora lo vi, en qué canal, Ujú. y les hablo, oye, lo vi, y ellos arreglan porque se paguen estas regalías porque lo vuelven a pautar comercialmente. De hecho, aquí hay doble
falta porque pues, se pasa el periodo de los 3 meses y aparte no avisaron, pero habría que ver con tu agencia, si ellos te pueden ayudar, porque ellos generalmente hacen el acuerdo con el cliente y a mí en lo particular, cuando ha habido este caso, siempre me han ayudado. O sea, y no, tristemente no ha sido una ni 2 veces, Ya 3 veces, sé. han sido muchas más y en diferentes agencias y me han ayudado para poder sacar estas regalías siempre. No es fácil, no es rápido, pero sí se puede. Claro. Mira, hasta Ahora hay, nos Zulma están, movió la cabeza porque ella alguna vez también hizo eso por mí. ya sé. Sabe que no es Nos rápido, preguntan pero por los infomerciales, Des, y los infomerciales entrarían no los metimos aquí, los teníamos en nuestra anterior el tabla de anterior, referencia. ¿verdad? En la Sí. anterior tabla de referencia los tenemos. Hay que revisar siempre con los infomerciales porque muchos de ellos no tienen, los contratos no se hacen como contratos comerciales y eso hay que también verlo porque los hacen las empresas que manejan estos infomerciales, que ahora ya hasta tienen canales de televisión. Entonces ya pasan y pasan y pasan y pasan los infomerciales. Se manejan, sería cosa de ver el acuerdo económico al que se llegó originalmente, sí poner una temporalidad, porque la gran mayoría no tiene estas temporalidades para los infomerciales, pero déjame ahorita te checo cómo lo teníamos en el En el anterior, calendario ¿verdad? anterior, que sí lo Mientras tenemos. le contestamos a Normita Araiza, que dice que cuando grabamos audiolibros los contratos no restringían uso de voz para IA, pero ahí sí necesitamos checar contratos, chicos. Recuerden lo que hablamos en la parte final de nuestro tarifario, hablamos de eso. Todo contrato deben revisarlo para que contenga esto mínimo, que estemos protegidos. Ya no, ahorita ya no estamos en el tiempo de que confiamos ciegamente en las personas que nos dan el contrato. Cada que voy a firmar un contrato, de lo que sea, hay que leerlo. Si yo no hubiera leído hace 15 días ese contrato de una cuenta que llevo hace tiempo, hubiéramos pensado que como la llevo hace tiempo ya no iba a leer el contrato porque ya no me iba a fijar, pero no, ¿qué creen? Que sí lo leí. Y entonces ahí decía todo esto de que podían usar mi voz para inteligencia artificial y usarla para entrenar y para clonar y dije, ¡cococo! Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Exijan que esos contratos estén súper claros y que lleven estas 4C. De otra, a veces son otras las redacciones, pero exijan que lleven esto. ¿Y ya lo encontraste, Des? Ya lo encontré, se los quería pegar por acá, pero en el chat en vivo no me lo permite. Los infomerciales máximo 5 minutos si eres la voz principal, la que te dice, lleve la Ultimate Ladder, no sé qué, porque va. Principal, 8,000 pesos. Secundario es el que, sí, me dolía la espalda, pero probé la Green Marvel y bla, 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 5,000 pesos. E incidental, 2,500 pesos. Máximo 5 minutos, después un 25% extra por cada 5 minutos y sí pónganlo así porque hay infomerciales a quienes nos han tocado grabarlos que llegan a durar hasta media hora. Y Nos esos los preguntan dividen en muchos infomercialitos. en Entonces, chiquitos, sí, siempre claro. Una tengan cosa Dice, que me gustaría mencionar Dani, sobre sí, las Dani. regalías, eh, por cada periodo de 6 meses o fracción. Porque si ustedes graban un comercial y les pagan por esos 6 meses y sale durante 7 meses o incluso durante 6 meses y una semana, por esa semana les tienen que pagar completo un periodo de 6 meses. No Ujú. les pueden venir a decir, oye, pero es que nomás lo usamos una semana o 2 semanas más y ya salió del aire. Me vas a disculpar, pero me tienes que pagar el semestre completo. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que es por semestre o fracción del mismo. Yo creo que en nuestro medio, lamentablemente, hay muchísima informalidad en todos lados, con los propios locutores, a veces con algunos representantes, con las casas productoras, agencias de publicidad, y ni siquiera es que la agencia de locutores o la agencia de publicidad o la casa productora sea propiamente informal, sino que gente que trabaja para cada una de estas instancias no tiene una formación adecuada. Entonces, ¿qué ocurre cada vez que te piden un presupuesto a nosotros como agencia? No saben para qué medios va, no saben cuánto tiempo va a estar al aire, no saben en qué países lo van a pasar,
O sea, falta toda una cantidad de información y sin embargo, le surge el presupuesto. Para quienes están conmigo en el directorio de locutores profesionales, les habrá llegado hace algunos días un mensaje en el cual les pedí que me ayudaran con sus propuestas de cotización para un proyecto lleno de particularidades, una serie de podcasts que hay que ir a grabar en imagen, a cuadro, etcétera. Entonces les pedí sus propuestas. Para que yo obtuviera la información de ese proyecto, pasaron más de 3 semanas de estarle mandando correos al cliente y preguntándole, a ver, no me has dicho, porque me ponía, el locutor tiene que investigar la información del podcast. A ver, espérame, ¿el locutor te tiene que hacer el guión o cómo está la cosa? Eran una cantidad de información desinformada, una cantidad de dudas que había y fue correo tras correo tras correo para que me diera la información. ¿Y por qué menciono esto? Porque para aquellos que trabajan, que no me parece mal, está bien, si trabajan a través de agencias de locutores o trabajan de forma directa, pues entender que buena parte de la formalidad que se le da a nuestro trabajo y una muy buena parte también del mantenimiento de los presupuestos de la locución se ha logrado gracias al trabajo de las agencias de locutores. No respetarlo es tirar por la borda el trabajo que han hecho muchos locutores y muchas agencias de locutores a lo largo de años. Y si van a trabajar de forma directa, entiendan que es indispensable sacarle toda la información al cliente y aunque les diga que no la tiene en ese momento, fíjate, no me lo han dicho, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Es que no te puedo decir cuánto te voy a cobrar, porque yo no sé si tu spot va a estar solamente en México o va para toda Latinoamérica, o lo vas a usar 6 meses, o lo vas a usar 2 años, o va a estar en todas las redes sociales, o solamente va a estar en tele. Entonces procuren siempre tener toda la información que les permita realmente construir ese presupuesto. Muy bien, Dani, muchísimas gracias y Muchas gracias. acercarse a la agencia, sobre todo. Nos preguntan por las igualas. Aquí están, Carmen, igualas de imagen de estadio radio local, regional y nacional. Y también pusimos imagen de TV abierta nacional y imagen de paga. Aquí están todas estas igualas y lo que comentábamos al principio, sobre todo tener mucho cuidado con el costo de la primer grabación, que es la más pesada. Y también Luego, aplica para bueno, y para las igualas, no sé si Carmen se refería a esto, las igualas que tienen que ver con marcas, por ejemplo, las retail, estas se acuerdan por agencia porque se tiene que calcular de acuerdo al número de piezas más o menos que se van a grabar, qué tipo de necesidades requieren del locutor, bla, bla, esas ya son distintas si es por ese lado. sí, Es cada quien hace cada la agencia lo negociación. negocia. Por eso les decíamos la importancia del uso en el caso de la IA porque muchas de estas marcas que pagan Iguala, quizá en algún momento para tener la disponibilidad del locutor 24/7 puedan hacer esta clonación o entrenamiento de IA de piezas para tener la voz en todo momento, pero tienen que cotizar el número de piezas al final de cuentas, ¿no? El uso de Yo, esa. Exacto. yo les Nos tengo una preguntaba pregunta, Smith. Lili, o a las agencias de mis compañeros. No sé cómo se cotiza, por ejemplo, un sonido en un estadio, que me lo acaban de pedir hace poco y la verdad, no sé cuánto se cobra. Pues tenemos grandes amigos que trabajan en eso y nos pueden decir, no te preocupes, te lo averiguamos y hasta lo podemos publicar después. Sí, porque Pero sí, claro, con todo ese sí no gusto. sé, no sé cómo se cobra. Por ejemplo, nos pregunta Jot Smith, ¿cómo se cobran las audioseries? Las audioseries, justo habíamos en las mesas platicado en la cuestión de los podcasts, me imagino Ujú. que a esto Por se eso lo dejé refiere, ahí. de las actuaciones, ya habíamos hecho como otro tipo de clasificación, también porque tenemos estas referencias de actuación. Depende también qué personajes, cuántos personajes se hagan. Esto también se negocia directamente con la persona. Generalmente las audioseries se hacen a través de productoras de Ujú. podcast. Y hay veces que nuestro personaje no actúa en todos los
10 episodios o 15 episodios de la primera temporada u 8 episodios, como se hagan. Esto se tendría que negociar directamente con la productora para ver la cantidad de participaciones que vamos a tener y también qué tan demandante puede ser el personaje, ¿no? En dado momento. También incluso hay hasta doblaje de podcast. Hay Sí. podcasts que están en inglés y que se deja como el voiceover, ¿no? Y se hacen al español también. La mayoría de estos son por productora y se negocian directamente con la productora. Esta referencia que tenemos más o menos es por la narración o la conducción de estos programas, ¿no? Que ya Ujú. vienen escritos, que ya vienen trabajados, pero casi todos estos presupuestos ya los tienen las productoras, Heraldo Podcast, Parcast, Gato Pardo, Ujú. etcétera. Ellos tienen todos estos tabuladores dependiendo la producción. Bueno, Nelly nos vuelve a preguntar, dice que no está ni en Anda ni en Ameloc. Bueno, a Ameloc te puedes inscribir, ahí ya te pusieron la liga, ameloc.com. Te puedes inscribir, ahí abajito dice únete aquí, ahí le picas y te puedes unir súper rápido en 5 minutos. Y después, para hacer ANDA necesitas trabajar en una empresa que tenga contrato con la ANDA y cuando trabajes en una empresa de esas, entonces ya puedes solicitar tu ingreso, pero sí necesitas haber trabajado en una empresa que tenga contrato colectivo con la ANDA. Y luego, no, estos precios son para todo el país, Willy, porque por eso pusimos nacional, regional y local, para que todos estuvieran incluidos. Luego, ¿qué otra pregunta ves por ahí? Para que ya no se nos vaya ninguna y podamos cortar para no alargarnos mucho. Ahorita les vamos a publicar, Willy, el tabulador. Todas las agencias nos van a ayudar también para la publicación. Este, Sí, aquí tengo la última, es de Ramiro Varela, que sí, justo preguntaba por tabuladores de doblaje. Estos que tenemos son de locución comercial. sí, Doblaje es muy distinto y hay varios tabuladores. Aquí se regula por ANDA, no se puede compartir porque esto es una vez que está registrado uno en ANDA, incluso entran a la página y ahí viene hasta la cláusula que no se comparten los tabuladores porque tienen algunas cuestiones ahí claro. de reglamento. Esto ya es cuando tú estás trabajando en doblaje. Generalmente, si es por ANDA, hay un tabulador fijo. Las empresas que no son ANDA, que también hay varias para los actores libres, manejan distintos tabuladores. Es muy distinto a la locución comercial. Esto es únicamente locución comercial. Muy bien, muchas gracias a todos los que están por acá y que nos agradecen. ¿Hay alguna información de tabulador para doblaje? Lo que nos decían. Si grabamos una campaña en 2021, ay, que íbamos a abrazar a Carlita, ¿verdad? Carlita Borussia, sí, Ay, sí, te pero sí te puede abrazamos, ayudar Carlita, tu pero agencia. te puede ayudar tu agencia si lo hiciste por agencia. Esa es la importancia de trabajar por agencia. Em, la posibilidad de presentar una iniciativa de ley, exacto, sí, pero no se hizo nada, el CITA, el pago a 30 días, no se logró. Ah, bueno, y Eh, preguntaban también por acá, ¿Qué más? ¿Qué más? me mandaron un mensaje que cuando es para comercial, y eso también ténganlo muy en cuenta, cuando es para comercial, para YouTube y demás, no se cobra como doblaje, se cobra como comercial, se cobra como pieza digital, se cobra como el uso y explotación que va a tener. El doblaje es doblaje y eso es una cuestión de entretenimiento, son contratos de entretenimiento, son distintos. Los contratos comerciales y para uso digital, aunque sea doblaje, está tu voz fijada en una pieza que tendrá una explotación determinada, ¿no? Digital o uso comercial, de explotación comercial. Se tiene que pagar como la pieza, aunque digas una palabra, aunque digas dos palabras, ¿no? O sea, esas dos palabras pueden ser Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí hay que tener esto en cuenta porque una cosa es el doblaje, de entretenimiento y otra cosa es que le pongamos voz en español a alguna pieza comercial o a algún producto digital. Exacto. Y con eso terminamos, según yo ya no veo ninguna otra pregunta, terminamos con las preguntas y quiero agradecerles por estar en el en vivo y sobre todo aquí hasta abajo aparecen todas las agencias de locutores que estuvieron con nosotros, más algunas otras, Alex de Bomberazos que estuvo en las mesas de negociación y que nos ayudó muchísimo y quiero darles
un abrazo al corazón, porque para nosotros significó mucho que aceptaran la invitación de Ameloc a decir, pues sí, vamos a hablar de esto porque hay cosas que todavía no entendemos ni nosotros ni ustedes. Y estábamos así de, ¿y esto qué hace? ¿Qué significa el OLB y el OTT? De verdad que gracias por sentarse, por su apertura y por su gran compromiso. Quiero decirles que todos ellos están comprometidos a respetar las tarifas, a ustedes presentarles tarifas además que estén de acorde con esto que acabamos de enseñarles. Les vamos a publicar por todos lados las tarifas, búsquenlas en mi perfil, en el de Edes, en el de Carlos, en el de Daniel, en el de Marlon, en el de todos, Olguita también. Vamos a estar publicando todas las tarifas para que de verdad sea muy abierto esto. Queremos que sea súper transparente y si ven algo que digan por ahí, ay, esto aquí tengo duda, acérquense a su agencia, acérquense a ellos y estoy segura de que así como la apertura que tuvieron con nosotros, la tendrán con ustedes. Claro. Quiero darles las gracias por estar aquí hoy. Gracias, Des, por tu apoyo, porque además Des es una de nuestras súper expertas en el tema. Gracias a Ronita y a Martita Escobar, que estuvieron también en estas mesas de negociación, y a todos por su gran compromiso para trabajar en favor del gremio y para hacerlo sobre todo más uniforme, más grande. Gracias a todos. Marlon, gracias por tu ayuda. Gracias y tengan una muy buena noche. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Olguita. Gracias, Carlos, Dani. Gracias, Tul. Gracias, buenas noches. Muchas Bye, bye. Gracias, hasta luego. Nos queremos. Muchas gracias por todo. Por todo. Descansen, queridos colegas. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Mantente pendiente de noticias y próximos eventos en nuestras redes sociales. Ameloc. Todas las voces unidas.